Relación de las condiciones ambientales, económicas, sociales y culturales en la salud de mi entidad. Uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad en general y a los gobiernos en particular es el creciente deterioro de la salud ambiental y humana como consecuencia de los cambios en el estilo de la vida de la población. El panorama a corto plazo para el sector salud mexicano es en cierto grado preocupante. La población envejece y los malos hábitos alimentarios y de actividad física promueven el incremento de enfermedades como las principales causas de mortalidad y morbilidad. Ahora Guanajuato es la tierra de los desechos tóxicos y peligrosos. Para empezar, 6 empresas tienen almacenadas en sus predios más de 500,000 de toneladas de desechos que ponen en riesgo la salud pública y el ambiente en general por la sencilla razón de que no hay el control requerido sobre las mismas y las instancias oficiales toleran lo que sucede. En el estado de Guanajuato, la ciudad de León en particular tiene más emisiones de contaminantes en la atmósfera que ningún otro municipio del estado. Según estimaciones, León ha tenido 19 días fuera de norma por partículas PM10, mientras que Salamanca solo 9 días. En el marco causa-efecto para la salud y el medio ambiente, los aspectos que son propicios para el desarrollo o detención de las amenazas ambientales para la salud son bien conocidas: pobreza, inequidad, uso limitado de recursos naturales, etc. El problema es que se plantean políticas y programas gubernamentales que en la mayoría de los casos tienen la duración de un sexenio, y aun cuando puedan ser buenos programas, al llegar un nuevo gobierno no se continúa sobre el mismo programa, hace modificaciones, de tal modo se va posponiendo la solución de los problemas e incluso muchos de ellos se exacerban y se convierten en serias amenazas ambientales para la salud. Hablando de los problemas sociales que enfrenta el país, de acuerdo con los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el INEGI, 70% de los mexicanos perciben la inseguridad y la delincuencia como uno de los principales problemas sociales del país. En cuanto al estado de Guanajuato, 7 de cada 10 guanajuatenses considera que la inseguridad es el principal problema en la entidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional 2016, el 73.8% de los guanajuatenses consideran que la falta de seguridad es el principal problema en la entidad. El desempleo es la segunda preocupación de los guanajuatenses. Por otra parte, la marginación limita el desarrollo económico y social, aunado a una precaria estructura de las oportunidades sociales que son resultado de la falta de acceso a la educación primaria, la percepción de ingresos monetarios bajos, la discriminación racial y cultural, el predominio de empleo informal, subempleo o desempleo, la residencia en viviendas inadecuadas, entre otros, son algunos de los factores externos que se conjugan con los factores internos, como es la falta de servicios de salud, equipamiento e infraestructura que no satisfacen las necesidades de la población o lo hacen en condiciones deficientes, los cuales determinan la presencia de la exclusión en salud. Los datos del 2016 sobre pobreza en México revelan que 53.4 millones de mexicanos son pobres, mientras que 9.4 millones de personas viven en pobreza extrema. Esto significa que no alcanzan sus ingresos para cubrir las necesidades básicas respecto a salud, educación, alimentación, vivienda, vestido o transporte público, incluso dedicando todos sus recursos a estos términos. De acuerdo a los resultados de la Coneval, Guanajuato, del periodo del 2014 a 2016, logró una disminución del 4.4% en los índices de pobreza. Más de 193,000 personas salieron de la pobreza. Esto significa que tienen mejores ingresos y mejores condiciones de vida. La pobreza extrema se redujo un 4%.
en rezago educativo se bajó en un 3.8%. En el caso de México, los problemas de desigualdad social a que se ha dado lugar el estilo de desarrollo económico se han reflejado en el nivel de salud de la población. El rezago que muestran las condiciones de salud y el deterioro de los servicios de salud de México en base a los referentes internacionales es un asunto que debe ser resuelto tras una clara decisión política acompañada de los recursos correspondientes. La población de México en el censo del 2015 fue de 119.938.473 personas. El 22.2% de las personas viven en la zona rural y el 77.8% viven en la zona urbana. En 11 ciudades viven más de 1 millón de habitantes y la población en ciudades mayores de 500,000 habitantes ha aumentado. Este aumento significativo en las últimas décadas ha promovido la invasión de espacio y la destrucción del ambiente. En el 2015, en Guanajuato, viven 5.853.677 habitantes. Según INEGI, Guanajuato ocupa el lugar 6 a nivel nacional por su número de habitantes. La sociedad mexicana es una de las más desiguales del mundo, desde diferentes puntos de vista como ingreso, acceso a servicios sociales y de salud. La gran mayoría de los hogares del país reportan habitar en viviendas construidas con materiales no frágiles en paredes y techos. Por lo que hace a la disponibilidad de agua, un 80.5% de los hogares reportan que cuentan con esta dentro de la vivienda y un 16.1% que lo tienen fuera de la vivienda, pero dentro del terreno. En el 2015, en Guanajuato hay 1.442.381 viviendas particulares, de las cuales 83.5% disponen de agua entubada dentro de la vivienda, 99.1% cuenta con energía eléctrica y 84.7% de los ocupantes de las viviendas disponen de drenaje conectado a la red pública. El nivel de salud no está asociado exclusivamente con la disponibilidad de los servicios de salud, pues esta es un proceso complejo al cual afectan significativamente la disponibilidad de otros elementos como la alimentación, la vivienda y el ingreso de las familias. Sin embargo, una elevación del nivel de desarrollo económico significaría tener mayores recursos para elevar los niveles de salud, así como una mayor disponibilidad de bienes y servicios para elevar la calidad de la vida. México, casi de forma unánime, es considerada una economía dual, una economía con sectores modernos y otros tradicionales. Es una economía donde 57% de la población no encuentra un empleo en el sector formal. Es una economía donde menos del 20% de la fuerza laboral trabaja en el sector manufacturero y que además ha venido disminuyendo desde su pico hace algunas décadas. Es una sociedad en la que el 62% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar, donde el poder de compra del salario mínimo es semejante al de la década de los años 60, donde el 63% de la población no tiene acceso a la seguridad social, y los que tienen acceso a los servicios de salud lo hacen de forma muy heterogénea. Las actividades económicas de Guanajuato están concentradas en las actividades terciarias, representando un 57.5% del total. En segundo lugar están las actividades secundarias, con un 39%. Cifras de Coneval muestran que 31.2 millones de personas en la economía informal no tienen seguridad social. El acceso a la seguridad social es el derecho social más rezagado en México dentro de los que cuentan para medir los niveles de pobreza.
pues 61.2% de la población carece de este, y en la mayoría de las entidades federativas, la mitad de sus habitantes no lo tienen garantizado. La educación es la otra gran tarea pendiente de los estados de América Latina. En la República Mexicana, el derecho a la educación está consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política. La educación en el nivel inicial, primario y secundario es de carácter obligatorio y gratuito, y puede ser impartida por las instituciones del Estado. Un aspecto que se captó en la encuesta nacional de los hogares en el 2016 es el del rezago educativo de la población de 15 años y más. Una persona se encuentra en rezago educativo si tiene al menos 15 años de edad y no cuenta con escolaridad, o la tiene, pero no concluyó la secundaria. De los 89.7 millones de personas de 15 años y más del país, 30.8 millones se encuentran en situación de rezago educativo. Existen evidencias que señalan que el nivel educativo podría ser el factor socioeconómico que mejor describa las desigualdades sociales en salud. Las personas que tienen un nivel educativo bajo tienden a valorar peor su salud, al verse afectadas en mayor medida por otros problemas crónicos, y por tanto en ellas la mortalidad no está tan asociada con esta valoración propia de la salud. Mientras que las personas con un nivel educativo alto, la salud percibida es un indicador mejor relacionado al del riesgo de mortalidad. La teoría ecológica postula que los ambientes naturales son la principal fuente de la conducta humana. Afirma que el funcionamiento psicológico de las personas está en gran medida en función de la interacción de estos con el ambiente o entorno que le rodea. México es un país que pertenece a Latinoamérica y por consiguiente sus problemas sociales son en su mayoría los mismos que afectan a la región. América Latina es un territorio donde todos los problemas que se presentan suelen ser consecuencia de la pobreza, que aunque varía entre los distintos países, tiende a ser la misma estructura y patrones. A partir de la pobreza, en México surge todo tipo de problemas. Otro de los factores en común que tienen los problemas sociales es que son difíciles de superar. Por ejemplo, las personas que viven en la pobreza extrema tienen más complicaciones al generar riqueza, obtener buenos puestos de trabajo o crear empresas. La superación de estos problemas no depende solamente de políticas sociales. Generalmente se requiere un cambio de la cosmovisión social y cultural del país. Los profesionales que están a cargo de la promoción de la salud saben que los factores que influyen en la aparición de una enfermedad son multifactoriales y que el medio en el que se desenvuelve el individuo repercute de manera directa o indirecta en la salud. Se debe tener en cuenta que el grado de salud que logra una población es resultado de múltiples determinantes ambientales, sociales, conductuales, genéticas y de servicios de salud. Los determinantes dependen a su vez de las políticas económicas, sociales y sobre todo de la respuesta social organizada a los fenómenos de salud y enfermedad. El cuidado del medio ambiente requiere la participación de ciudadanos organizados y conscientes de temas como el calentamiento global, la disposición de agua, la deforestación, los patrones de producción y consumo, así como los propios valores que sustentan a nuestra sociedad. Otro aspecto será resolver el rezago educativo hacia una cultura anticorrupción que ayude a mejorar la calidad social de la vida de las comunidades y ciudades para generar una mayor y mejor conciencia ecológica, solidaria e incluyente. Así, la educación debería ser uno de los factores claves para cualquier política orientada al desarrollo del bienestar de los ciudadanos. Un buen sistema educativo, accesible en sus distintos niveles a toda la población, y especialmente a los colectivos más desfavorecidos, constituye uno de los pilares del estado del bienestar en cuanto que puede hacer disminuir las desigualdades sociales en salud
afectando en forma positiva y directa las conductas y toma de decisiones